Buenas, nuestro grupo está conformado por Saraya Maya, Tatiana Chávez, Valentina Díaz Granados, Carolina González, Ana Ospina y mi persona, Angie Álvarez. El día de hoy vamos a hablar sobre el diseño de una escala para medir el acoso verbal y sexual en espacios públicos en mujeres de 18 a 25 años de la ciudad de Bogotá. La primera etapa es la de contextualización. En ella se encuentran tres aspectos. El primero de ellos es la población a la que se va a medir. Esta indica que serán mujeres entre los 18 a 25 años de edad de la ciudad de Bogotá, ya que 4 de cada 5 mujeres sufren de abuso sexual antes de los 25 años. Asimismo, un estudio en Bogotá arrojó que la cifra es de 2.458 mujeres y 487 hombres acosados. Por ello, el género escogido es el femenino, ya que es el más afectado. El segundo aspecto es el que se va a medir. Se va a medir el acoso verbal y sexual hacia las mujeres al momento de encontrarse en espacios públicos. El tercer aspecto es el cómo se va a medir. Se hará por una escala con respuesta tipo Likert, ya que es la forma más ideal para recopilar los datos dentro de un marco limitado de opciones. Esta escala estará compuesta por una línea que a su vez estará formada por unos cuadros que van del 1 al 10. En relación a esto se tiene como base un método proyectivo. Este ayuda a interpretar los hechos que se quieren evaluar a las participantes para tener un acercamiento más real de lo que es el acoso en el diario vivir. Este tipo de test es de rendimiento típico, ya que en el cuestionario no habrán respuestas correctas o incorrectas, pero sí la participante tendrá la oportunidad de manifestar su posición respecto a las preguntas o afirmaciones que se le realicen. En cuanto a la aplicación del test, se hará de forma virtual, ya que esto contribuye con el medio ambiente y hace un proceso más sencillo para que la participante pueda responder más cómoda, ya que se hará anónimamente. La segunda etapa es la de finalidad. Este instrumento se va a utilizar para realizar un diagnóstico y clasificación sobre las mujeres que han sido víctimas del acoso, bien sea verbal o sexual. Cuando se habla de diagnóstico, se habla de aquello que permite establecer de la forma más objetiva posible las características psicológicas de una persona o un grupo de personas, otorgando a sus conclusiones un relativo valor de probabilidad. De esta manera se determina con qué frecuencia una mujer, en este caso entre los 18 a 25 años, ha sido o es víctima del acoso en espacios públicos. Por otro lado, según la Real Academia Española, la clasificación permite categorizar algo por clases, es decir, que se podrá clasificar si el acoso que se hace presente en mujeres es verbal o sexual. La 3 se denomina restricciones. En esta se habla sobre el desarrollo del test. Acá se hallan dos tipos de restricciones. La primera de ellas son las condiciones personales para la medición. Aquí se encuentran los menores de edad o quienes sean mayores de 25 años, quienes pertenezcan al género masculino, los analfabetas y aquellos que padezcan algún trastorno mental. La segunda son las condiciones ambientales. Aquí se destacan los espacios públicos donde únicamente se encuentren menores de edad o adultos mayores. También se destaca la dificultad para lograr obtener un buen internet y los lugares con muchas personas donde el participante no logre concentrarse. En la etapa 4 podemos encontrar un marco teórico en el cual se puede distinguir la definición del constructo que es el acoso verbal y sexual hacia las mujeres al momento de encontrarse en espacios públicos. El acoso se define como todo comportamiento por acción u omisión mantenido en el tiempo, sea este verbal o físico, que tenga el propósito de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno de indefensión, intimidatorio, degradante u ofensivo. Se pueden identificar tres tipos. El primero de ellos, acoso descendente, aquel que se produce desde una persona que ocupa una posición superior a la víctima. El segundo, acoso horizontal, que surge entre compañeros y compañeras de la misma categoría o nivel jerárquico. El tercero y último, acoso ascendente, en el cual procede de una persona que ocupa un puesto inferior a la situación de la víctima. Cuando hablamos de acoso verbal, se entiende que este consiste en una actitud clandestina. Usualmente solo la pareja del abusador lo oye. Por lo general, esta actitud se intensifica con el tiempo hasta que las personas se acostumbran y se adaptan a ella. Asimismo, acoge diferentes disfraces y rebaja sistemáticamente la percepción por parte de la persona que surge el maltrato. Este puede ser de dos maneras: abierto, que son explosiones de ira y epítelos insultantes, o encubierto, muy sutil, como un lavado de cerebro. El primero de ellos se entiende como un inculpatorio y acusador. En consecuencia, confunde a la persona. El segundo es una agresión oculta que aporta confusión. Ahora bien, el acoso sexual se define como cualquier comportamiento verbal o físico de naturaleza sexual
que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se cree un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. Comportamientos que se califican como acoso sexual puede ser de tres tipos. El primero de ellos, físico, se refiere a la violencia física, tocamientos o acercamientos innecesarios. El segundo, verbal, habla sobre comentarios y preguntas acerca del aspecto, el estilo de vida, la orientación sexual, llamadas de teléfono ofensivas. El tercero, no verbal, se refiere a los silbidos, gestos de connotación sexual, presentación de objetos pornográficos, etc. Las conductas representativas dentro del acoso verbal y sexual son unos ejemplos: mensajes electrónicos y cartas omisivas, comentarios sobre el aspecto, lenguaje obsceno, llamadas telefónicas ofensivas y hostigamiento. En la tabla de especificaciones nos permite observar los porcentajes y reactivos que tendrá el instrumento. Por lo tanto, en este instrumento las categorías que podremos encontrar son el acoso verbal y el acoso sexual, las cuales ambas tendrán un porcentaje de 50%. En el acoso verbal se pueden ver dos subcategorías, que son el lenguaje escrito y el oral. Estas categorías dan un total de 28 reactivos, las cuales son mensajes escritos o cartas homicidas, comentarios sobre el aspecto, petición de favores sexuales. En el oral encontramos lenguaje obsceno, propagar rumores, llamadas telefónicas ofensivas, textos de connotación sexual. En la categoría de acoso sexual se ven dos subcategorías, que son el físico y el oral, en las cuales encontramos 32 reactivos. Estas son: en el físico, acercamiento físico no consentido, contacto físico no consentido, jalar la ropa, forzar a besar a alguien o algo más que besar, regalos con connotaciones románticas o físicas no aceptadas. Y en el oral, espiar u observar o hostigamiento. En total de las dos categorías, tanto verbal y sexual, se pueden encontrar 60 reactivos. Para la propuesta de ítems por categorías, realizamos una primera categoría, que fue la del lenguaje escrito, con unas subcategorías. La primera de ellas fue mensajes electrónicos, cartas omisivas. Un ejemplo de una pregunta para esta subcategoría fue: ¿te han enviado mensajes constantes de preguntas sobre tu vida sexual? La segunda, comentarios sobre el aspecto físico. Una pregunta para esta subcategoría que realizamos fue: ¿te han criticado por tu físico en cualquier red social? La petición de favores sexuales. Una pregunta para esta fue: ¿te han pedido mantener cualquier tipo de relación sexual con el fin de demostrar amor? Para la segunda categoría tenemos el lenguaje oral. Como subcategoría, la primera que tenemos es el lenguaje obsceno. Un ejemplo para esta es: ¿te han dicho piropos o comentarios de carácter sexual? La propagación de rumores. Un ejemplo para esta podría ser: ¿en alguna ocasión has escuchado que te han criticado en público? Las llamadas telefónicas ofensivas. Una de estas que pusimos fue: ¿te han amenazado obligándote a hacer cosas que no quieres por llamada telefónica? Gestos de connotación sexual. Una pregunta para este fue: ¿te han mirado de forma morbosa? Como tercera categoría tenemos el físico. Como subcategoría, acercamiento físico no consentido. Una pregunta que realizamos para esta fue: ¿se te han acercado intimidantemente a hablar al oído? El contacto físico no consentido. Una pregunta para esta fue: ¿te han dado un beso sin tu consentimiento? Jalar la ropa. ¿Te han tirado de las mangas de tu blusa? Forzar a besar a alguien, algo más que besar. ¿Te han dicho que te guardan un secreto a cambio de que te den un beso? Y por último, de las subcategorías, es regalos con connotaciones románticas o físicas no aceptados. Un ejemplo para esta fue: ¿te han dado un regalo de lujo a cambio de que te den un beso o algo más? Y como última categoría tenemos oral. Como subcategoría tenemos la violencia. Y un ejemplo para esta, de una pregunta que pusimos, fue: ¿alguna vez te han empujado? Otra subcategoría fue: espiar u observar con connotaciones sexuales. Una pregunta para esta fue: ¿te han espiado u observado mientras estás en un espacio público? Y por último, el hostigamiento. Y la pregunta de esta fue: ¿has sido víctima de conductas ofensivas? Para finalizar, cabe recalcar que para esta se realizó el doble de ítems por cada subcategoría. A 7 tenemos la validez de contenido, el cual es un criterio encargado de determinar el grado en que el conjunto de ítems del test
representa adecuadamente el dominio de conductas de interés específico. Bueno, segundo, la técnica usada para evaluar el contenido del instrumento fue el método de Weber, el cual se realizó de forma no presencial, donde el material fue enviado a 6 jueces expertos por correo electrónico para que valoraran cada ítem con respecto a su redacción, pertinencia, estructura y lenguaje. Bueno, el proceso de validación se llevó a cabo en 7 pasos. Primero, se redactó el perfil profesional de cada uno de los 6 jueces, donde se encontraban sus respectivos estudios, cualidades y el por qué se consideraban aptos para ser parte de la validación de la prueba. Posterior a esto, por correo se les envió una carta, donde se les pide de manera cordial a cada penalista su participación. Se especifica el trabajo que se quiere realizar y las personas involucradas en la participación de la construcción y desarrollo del cuestionario, donde se les adjuntó, primero, un formato de categorías con ítems y tabla de especificaciones, donde se mostrará el objetivo del instrumento y la tabla de especificaciones de las categorías y subcategorías con su respectiva definición. Segundo, el formato de validación de los jueces que calificaron cada uno de los ítems. Tercero, el instrumento a calificar, que constaba de 120 ítems. Y cuarto, el sistema teórico, donde se mostraron las definiciones y complementos necesarios para el entendimiento de la base del trabajo y las explicaciones pertinentes sobre él, con sus referencias. Como tercer paso, para poder realizar el procedimiento estadístico, creamos una base de datos en Excel con la información que nos enviaron los jueces, y para esto se utilizaron 2 modelos de validación. El primero fue el coeficiente de razón de validez del modelo de Lauche, para utilizar estos resultados y aplicarlos al modelo ajustado por Tristan, ya que permite validar un instrumento cuando el número de jueces sea pequeño, donde a partir de 0,5823 empieza a haber un acuerdo entre los jueces. Como cuarto paso, se creó una tabla de conclusiones con estos resultados y donde se especificaba, si era el caso, que los ítems deberían ser ajustados. Como quinto paso, con respecto a la validez de los ítems, se encontró que 119 ítems eran válidos, debido a que el ítem 50 debió ser eliminado en la anterior etapa, ya que solamente hubo acuerdo entre los jueces en la categoría de lenguaje. Adicionalmente, se encontró que 5 ítems deberían ser ajustados en el área de estructura. Bueno, con respecto a las categorías válidas, se llegó a la conclusión de que todas lo eran, ya que únicamente se eliminó un ítem y este no afectó la validación, debido a que el mínimo de ítems para la categoría 2 es de 16 y con el ítem eliminado contaríamos con 31, ya que se realizaron el doble de ítems. Por último, pudimos concluir que el instrumento cumplía con una validez pertinente, ya que representa correctamente un dominio de conductas de interés específico, teniendo como evidencia que todas las categorías y subcategorías fueron aprobadas y validadas por los jueces. La propuesta del nuevo instrumento con el ajuste de ítem consistió en primer lugar en presentar las instrucciones, pues las cuales informan cómo se deben de realizar el instrumento. Entonces se encontrarán preguntas que evaluarán el acoso verbal y sexual en las mujeres. El instrumento contó con 119 ítems con 5 opciones de respuesta, las cuales fueron siempre, casi siempre, algunas veces, casi nunca y nunca. Este nuevo instrumento tuvo un cierto ajuste por los jueces en un ítem debido a las falencias de redacción. Sin embargo, no generó un problema porque se realizaron el doble de ítems en cada categoría, ya que pues a la hora de evaluar los jueces algunos ítems se podrían eliminar o descartar. Etapa 9. Bueno, esta etapa de inicio con el protocolo de la prueba piloto, la cual se divide en 3. Primero que todo, el antes, donde se incluye el instrumento a pilotear tras haber realizado los debidos ajustes en sus ítems, el consentimiento informado, el cual iba a estar adjuntado al inicio del formulario, la muestra, donde se especificaba la población, la cual iba a ser a conveniencia, el protocolo de aplicación, el cual se dividía en A, espacios, donde se refería a que la prueba se enviaría por correo electrónico. Bueno, el durante, el cual constaba de la aplicación, que era donde se daba a conocer el procedimiento anteriormente mencionado, pero de forma más detallada, donde se especificaba que la muestra mínima sería de 50 personas que podrían responder el cuestionario en cualquier momento del día, desde el 4 hasta el 13 de mayo. Y se explicaba que al final del cuestionario habrían 2 preguntas abiertas con respecto a las recomendaciones y dificultades que pudieron haberse presentado al presentar el instrumento, y donde se les pide a los participantes que escribieran el tiempo aproximado que tardaron en contestar. La última fase de este protocolo fue el después, donde se analizó el diario de campo, es decir, las preguntas sobre recomendaciones y dificultades para realizar las debidas correcciones.
Por otro lado, el tiempo de ejecución, donde se sacó el promedio del tiempo que tardaron las personas en responder la prueba. La creación de la base de datos, donde el prototipo es el que se puede ver en la diapositiva, que fue donde se insertaron los datos obtenidos de los 61 participantes. La custodia de la información, la cual estará guardada durante 5 años por Carolina González y por mí, para la correcta confidencialidad y protección de los resultados obtenidos. Para continuar con esta etapa se realizó un análisis de ítems para determinar la calidad y validez de los mismos y también para preguntarle a los participantes sobre las condiciones del test. Para eso se realizaron 2 análisis diferentes en SPSS. El primero, ítem y el segundo, análisis ítem-categoría. Bueno, para el análisis ítem se espera que cada uno de estos ítems tenga una relación adecuada con sus compañeros de categoría, donde aquellos resultados que dieran un número menor al 50% serían los que no se relacionaban de la forma adecuada con sus compañeros, como el ejemplo que se puede ver en la tabla. Este punto ya se había eliminado el ítem 23, debido a que las respuestas eran constantes, es decir, que las 61 mujeres respondieron lo mismo, por lo que el ítem no funcionaba. Respecto al análisis ítem-categoría, donde se quería ver la relación de cada ítem con su respectiva categoría, los ítems con resultados menores a 0,30 o el 50% o ambos se consideraban no adecuados para dejarlos en el instrumento final, por lo que eran eliminados. Y al final de esta selección quedaron 74 ítems válidos y se eliminaron 44. La etapa 10, denominada confiabilidad, habla sobre las puntuaciones obtenidas cuando se aplica una prueba a un grupo particular de personas. Para evaluarla existen diversos métodos, uno de ellos es la consistencia interna. Este se utiliza para establecer la solidez de los resultados de los ítems de una escala, cuánto se correlacionan entre sí y con el resultado general de la prueba. Esta cuenta con diferentes formas para ser medida. Una de estas es el método de división por mitades. Este método se refiere a que una sola prueba se considera compuesta por 2 partes que miden el mismo constructo. También tenemos el coeficiente alfa de Cronbach. Este es aquel que estima la confiabilidad de un instrumento que contiene ítems en los cuales pueden asignarse calificaciones de distinto peso a respuestas diferentes. Bueno, en esta tabla se muestran los índices de consistencia interna a partir del alfa de Cronbach y la división por mitades, por cada categoría y el total de la prueba. Y se observa que los resultados obtenidos muestran una relación de un nivel de confiabilidad adecuado con respecto a estos 2 métodos. Como primera medida para las condiciones de la aplicación se tiene en cuenta la población, la cual debe estar conformada por mujeres entre los 18 y 25 años de la ciudad de Bogotá. Con respecto al tiempo estimado de duración para contestar el cuestionario, se tomaron los tiempos correspondientes a la prueba piloto, a los cuales se le realizó un cálculo estadístico denominado promedio mediante la plataforma Excel, lo que posterior a esto arrojó que el promedio de tiempo requerido para contestar el instrumento era de aproximadamente 13 minutos. Esta prueba puede ser contestada en cualquier hora del día haciendo uso del Internet. Además de esto, con respecto a la validez de contenido del instrumento, la cual tiene como propósito determinar el grado en el que el conjunto de ítems del test representa correctamente un dominio de conducta de interés específico. Para evaluar cada uno de los ítems se utilizó el método de Bell, ya que en este método no es necesario que los jueces califiquen el material de forma presencial y cuenta con una escala de 1 a 4. Esta evalúa la redacción, pertinencia, estructura y lenguaje de cada ítem. El instrumento que se utilizó para medir el constructo es una escala con respuesta tipo Likert, ya que es la manera ideal para recopilar la información necesaria de nuestras encuestas. En un marco limitado de opciones, el presente instrumento tiene como finalidad realizar un diagnóstico y clasificación sobre aquellas mujeres que han sido víctimas del acoso, ya sea sexual o verbal. Con respecto a los ítems y categorías válidas, se eliminó un ítem el cual pertenecía al acoso verbal de la categoría lenguaje oral y subcategoría de gestos de connotación verbal, debido a que los jueces argumentaron que se presentaban falencias en redacción, pertinencia y estructura, teniendo en cuenta que la categoría 1 se quedó con 11 ítems, los cuales deberían ser 12. Se sigue teniendo la misma validez, pero se debieron ajustar los ítems de esta categoría. Con esto se logró medir el constructo tratar, que es el acoso verbal y sexual hacia las mujeres en el momento de encontrarse en espacios públicos. Con respecto al nivel de confiabilidad de la prueba, se puede concluir que este es el adecuado, por lo que un instrumento que permite una interpretación objetiva y veraz de los resultados para cada persona a la cual se le aplica el mismo, ya que representa de la mejor manera la magnitud del constructo.
Como recomendaciones se encontró que se hicieron referencias en cuanto a las preguntas, ya que mencionaron que eran similares entre ellas y que fueran más específicas. También se mencionó que no era necesario utilizar tanto las redes sociales para que se debiera mejorar las opciones de respuestas, ya que algunas podrían llegar a ser confusas. Además de esto, se mencionó anteriormente, el constructo debe ser ajustado a la categoría 1, ya que esta debe contar con 12 ítems posterior a la relación del análisis de ítems. Al descartar que ellos no funcionaban, esta categoría resultó con 11 ítems, por lo que no deja de ser válida, pero sí es necesario un ajuste.